Era una mañana de cielo blanco y viento frío. Ese tipo de viento que atraviesa la piel y llega hasta el alma. En el porche de una casa antigua, con la pintura descascarada en las ventanas, había una mujer sentada en silencio. Sostenía una taza de té, que ya se había enfriado hacía horas. Su nombre era Clara. Tenía 58 años, ojos oscuros y cansados, y el corazón en ruinas. Desde el día en que Marcos partió, el tiempo dejó de tener sentido. El reloj seguía girando, las hojas caían de los árboles, los vecinos barrían las aceras. Pero dentro de ella, todo se había detenido. Marcos había sido su compañero de vida. 32 años de matrimonio, de risas suaves al atardecer, de manos entrelazadas en las noches difíciles, de promesas hechas en silencio. Solo con la mirada. Habían enfrentado juntos el cáncer de él durante casi 2 años. 2 años de esperanzas que iban y venían, como las mareas. Y cuando finalmente parecía que estaba mejorando, él se fue. Fue rápido. Fue en silencio. Fue injusto. Desde entonces, Clara no podía entrar en su habitación. No volvía a tocar la guitarra que él dejaba apoyada contra la pared. Y cada día se preguntaba, ¿cómo puede seguir el mundo cuando la persona que amamos ya no está en él? Era un duelo callado, profundo y solitario. La gente decía que con el tiempo todo mejora, pero para ella el tiempo solo hacía que la nostalgia creciera. Aquella mañana sentía algo diferente, una angustia más pesada, como si algo estuviera por suceder. Se levantó, despacio, y caminó hasta el despacho de Marcos, un lugar al que no entraba desde el velorio. La manija estaba fría, el aire denso. Allí dentro aún quedaba su aroma, una mezcla de lavanda, papel viejo y té de manzanilla. Sus ojos recorrieron los libros, el sillón, las cartas aún sin responder. Y entonces, sobre el escritorio, algo llamó su atención. Un sobre marrón, con su nombre escrito a mano. Para Clara, cuando ya no esté aquí. Sus manos comenzaron a temblar. El corazón se aceleró. Se sentó. Lo abrió con cuidado. Respiró hondo. Era su letra. Marcos le había dejado algo. Y en ese instante, incluso antes de comenzar a leer, Clara sintió que quizás, solo quizás, algo dentro de ella estaba por empezar a cambiar. El tiempo se había convertido en un enemigo. Clara vivía días que parecían copias unos de otros. Se despertaba antes del amanecer, no por voluntad, sino porque el silencio de la madrugada era menos cruel que los ruidos del día. Ponía agua a hervir, como hacía cuando Marcos aún vivía. A él le encantaba tomar té bien temprano. Pero ahora, la tetera silbaba sola, y el té se enfriaba sin ser tocado. Ella vivía entre recuerdos. La silla donde él solía leer estaba vacía, pero ella aún apartaba la mirada al pasar por allí, como si esperara encontrarlo. El jardín, que antes él cuidaba con amor, ahora era un campo de hojas secas y flores marchitas, y la radio antigua, donde sonaban canciones que bailaban con los ojos cerrados, permanecía apagada. Las personas a su alrededor intentaban ayudar. La vecina, doña Norma, siempre dejaba un pastel en la puerta, con notas delicadas. La hija mayor llamaba todos los días, pero Clara, muchas veces, no contestaba. No quería hablar. No quería explicar que el duelo no era una tristeza cualquiera. Era una ausencia que respiraba a su lado todo el tiempo. A veces, por la noche, Clara se sentaba en el suelo del baño. Allí, donde nadie podía verla. Allí, donde el llanto salía sin censura y el dolor se mezclaba con el agua de la ducha. Ella intentaba ser fuerte, pero dentro de sí había un vacío, y por más que intentara llenarlo con recuerdos, oraciones o caminatas, el vacío seguía allí. Dejó de escribir, algo que siempre había amado. Dejó de cocinar los platos favoritos de Marcos. Dejó de tararear por la casa, como hacía mientras ordenaba las cosas. Era como si todo lo que ella era se hubiese ido con él, hasta el día en que encontró aquella carta. En los días que siguieron,
Aún no tuvo el valor de abrirla por completo. Estaba allí, sobre la mesa de noche, junto a una foto de los dos, tomada en un viaje al interior. Pero solo saber que había palabras de Marcos esperándola. Clara empezó, poco a poco, a sentir algo diferente. Una especie de calor, discreto, en el pecho, como una vela encendida en un cuarto oscuro. A la mañana siguiente, Clara se despertó antes de que el sol tocara las ventanas. Había algo en el aire, una especie de ligereza distinta, como si el tiempo, por un instante, hubiera dejado de pesar. Permaneció unos minutos sentada al borde de la cama. Miró hacia la carta. Luego, hacia la foto. Los dedos le temblaban, pero esta vez no apartó la mirada. Tomó el sobre con ambas manos. Respiró hondo. Y por primera vez desde que Marcos se fue, sintió que él estaba allí. La carta estaba escrita con la caligrafía que ella conocía tan bien. Letras firmes, ligeramente inclinadas, llenas de pausas y cuidado. Mi Clara, si estás leyendo esto, es porque la vida me llevó antes de lo que yo quería. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó. Quería tanto más tiempo, más mañanas, más té contigo, más abrazos sin prisa. Pero si ya no estoy ahí, quiero que sepas que aún sigo, de otra forma, invisible a los ojos, pero tan cerca como el viento que acaricia tu rostro. Llevó la mano al pecho. Me diste una vida hermosa, Clara. Me enseñaste lo que es amar sin condiciones. Y ahora, incluso con el dolor de la ausencia, quiero que recuerdes, no estamos separados. El amor no termina cuando el cuerpo se va, se transforma, se esparce por todo. Clara comenzó a sollozar, pero era un llanto distinto, un llanto que purificaba. En los días oscuros, cierra los ojos y escúchame. Voy a estar ahí, en tu respiración, en el canto de los pájaros, en el aroma del pastel que te gusta preparar. Estaré también en el silencio, porque soy parte de ti. Y cuando sientas que no puedes más, escribe. Siempre fuiste hecha de palabras. No las abandones. En ellas también estaré yo. Clara apretó la carta contra el pecho. En ese instante, el dolor no desapareció, pero algo dentro de ella se abrió, como una flor que, incluso en medio de la tormenta, decide intentar florecer. En los días siguientes, Clara empezó a releer la carta de Marcos cada mañana. Era como una oración silenciosa, un puente invisible entre el mundo de los vivos y el de los que se han ido. Pero el mundo alrededor no esperaba. Su hija, preocupada por el aislamiento de la madre, insistía en que volviera a su rutina. «Mamá, necesitas salir, volver a vivir. Él no querría verte así». Pero Clara no quería vivir como si nada hubiera pasado. Sentía que las personas querían que ella superara, como si un amor de décadas pudiera doblarse y guardarse en un cajón. Un día, la hija apareció sin avisar. Entró en la casa, quitó las cortinas para lavarlas, abrió las ventanas, organizó los libros y, sin querer, casi tiró la carta. «Esto ya está viejo, mamá. Tienes que deshacerte de las cosas que te atan». Clara reaccionó como hacía mucho tiempo no lo hacía. Tomó la carta con fuerza, como si estuviera defendiendo un pedazo de su propio corazón. Esa carta es él. No lo entiendes. Es lo que me mantiene respirando. La hija se quedó en silencio, sorprendida por la intensidad. Y en ese enfrentamiento, algo quedó claro. El dolor de Clara no era comprendido. El mundo quería que volviera a ser quien era antes, pero Clara sabía que nunca más sería la misma. También hubo intentos por parte de la iglesia local de traerla de regreso a las actividades. Ella solía asistir a los encuentros espirituales antes de la enfermedad de Marcos, pero ahora incluso la fe le resultaba confusa. El pastor decía: «Dios tiene un propósito, Clara». Y ella, en silencio, pensaba: ¿pero por qué su propósito se llevó a quien más amaba? La duda dolía casi tanto como la ausencia. La fe,
que antes era un suelo firme, ahora era un campo de niebla. Aún así, cada noche, antes de dormir, leía un fragmento de la carta, y cada palabra de Marcos parecía decir: no te rindas, incluso cuando el mundo no entienda, incluso cuando el dolor aún esté ahí. Hay algo en ti que sigue, hay algo en ti que es luz. Una tarde de cielo gris, Clara decidió abrir una caja que estaba guardada en lo alto del armario de la habitación. Era una caja antigua, de madera oscura, con olor a tiempo y a recuerdo. Dentro había fotos amarillentas, notas intercambiadas a lo largo de los años, entradas de cine, tarjetas de cumpleaños y un pequeño cuaderno de tapa azul. Ella lo recordaba vagamente. Marcos solía escribir allí, pero nunca le había mostrado el contenido. Con el corazón apretado, Clara abrió el cuaderno. Y allí, página por página, encontró no solo la historia de un amor, sino el registro silencioso de un alma que sabía que el tiempo se estaba acabando. Hoy ella me sonrió mientras preparaba la cena. Me quedé mirándola, sin decir nada. Solo quería guardar ese instante para siempre. Ella piensa que soy fuerte, pero soy fuerte porque ella existe. Si algún día me voy antes, que sepa, el mayor regalo de mi vida fue ser amado por ella. Clara leía en silencio, pero por dentro. Era como si un espejo se rompiera. Comprendió que, incluso en los días más difíciles, Marcos nunca se quejó. Siempre eligió registrar la belleza, pequeños milagros del día a día, toques suaves, gestos simples, presencias silenciosas. En una de las últimas páginas había algo que lo cambió todo. La muerte no va a separarnos, porque Clara es parte de mi alma, y el alma no muere. Clara cerró el cuaderno, presionándolo contra su pecho, y lloró, pero ya no era un llanto de desesperación. Era un llanto de reconocimiento. Había amado, y había sido amada de una forma profunda, rara, y esa verdad era eterna. Por primera vez lo entendió. Marcos no se había ido, solo había cambiado de forma. Los días volvieron a tener color. No los colores vivos y exuberantes de antes, sino tonos suaves, como acuarelas sobre papel húmedo. Clara empezó a caminar de nuevo al final de las tardes, el mismo recorrido que hacía con Marcos. Al principio era doloroso, pero poco a poco sentía como si él estuviera a su lado, acompañando sus pasos en el silencio del viento. Un día, durante la caminata, vio una mariposa posarse en la manga de su blusa. Era azul, el mismo color del cuaderno donde Marcos escribía. Clara sonrió. No dijo nada, pero lo sintió todo. Esa noche volvió a escribir. Tomó un cuaderno nuevo y en la primera página escribió: Querido Marcos, hoy te vi en forma de mariposa. Creo que me estás diciendo que puedo volver a volar, incluso con las alas heridas. La escritura volvió como un río que había estado represado por mucho tiempo. Con cada palabra iba remendando pedazos del alma. También volvió a preparar el té que tanto le gustaba a él, y dejaba una taza al lado de la suya, no porque esperara que él la tomara, sino porque quería honrar la presencia que aún sentía. El jardín, antes seco y abandonado, comenzó a florecer otra vez. Podó, plantó nuevas semillas y hablaba con las plantas como solía hacerlo. Y una mañana, al escuchar una canción en la radio, Clara se levantó despacio y empezó a bailar, sola, con los ojos cerrados, imaginando los brazos de Marcos a su alrededor. Ya no era una vida sin dolor, era una vida con nostalgia, pero también con sentido. Empezó a asistir al centro espiritual los domingos, y en una de esas visitas compartió su historia con un grupo de personas en duelo. Habló de la carta, del cuaderno, del amor que continúa, y en los rostros de quienes la escuchaban, Clara vio esperanza, vio lágrimas que sanaban, vio corazones que, como el suyo, estaban aprendiendo a vivir con la ausencia, sin perder la luz.
Clara nunca volvió a ser la misma, y eso, ahora, era un regalo. El dolor de la pérdida no desapareció, pero se transformó. De herida abierta, se convirtió en una cicatriz hermosa, de esas que cuentan historias. Guardaba la carta de Marcos y el cuaderno azul como si fueran reliquias sagradas, pero lo que más guardaba era lo que había despertado dentro de ella, la certeza de que el amor atraviesa fronteras que los ojos no pueden ver. Una mañana, recibió una carta de una de las mujeres del grupo de apoyo. Decía: Clara, tus palabras me devolvieron el valor. Cuando hablaste de la mariposa azul, sentí que mi hija, que se fue, también estaba allí. Gracias por recordarme que el alma no muere. Clara lloró al leer eso. Comprendió que el dolor que ella había vivido ahora servía para sanar a otros, y que quizá ese era el verdadero sentido de la pérdida: transformar ausencia en presencia, dolor en compasión, silencio en escucha. Y por primera vez desde la partida de Marcos, sintió paz, porque la verdadera superación no es olvidar, es recordar con ternura, es vivir con nostalgia, y aún así, sonreír, porque donde hay amor, hay eternidad. Siguió escribiendo, cartas para Marcos, cartas para sí misma, cartas que nunca enviaría, pero que lo transformaban todo por dentro. Una tarde, sentada en el porche, escribió: Mi amor, hoy comprendí, no te fuiste, te esparciste. Estás en el brillo del sol entre las hojas, en la brisa que acaricia mi rostro, en el olor a tierra mojada, en las palabras que brotan de mi alma. Soy tu continuación, y mientras yo viva, tú también vivirás. Clara cerró los ojos. El viento sopló suave. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que habló con tu alma, entonces este canal es para ti. Aquí nunca estarás solo. Aquí recordamos que incluso en el dolor hay luz. Incluso en la pérdida hay presencia. Incluso en la noche hay estrellas. Suscríbete al canal Tú Eres Luz. Activa la campanita y camina con nosotros por historias que sanan, inspiran y encienden la fe que vive dentro de ti, porque a veces todo lo que necesitamos es una palabra justa, en el momento justo, para recordar quiénes somos y que, a pesar de todo, aún estamos vivos y todavía es posible volver a empezar. Tú eres luz, nunca lo olvides.